Voy a hacer un resumen de lo que se ha resuelto en la clase. Ya, ¿de qué trataba? Habíamos indicado los pasos para resolver ejercicios de física, que son: uno, extraer los datos, buscar los datos; dos, identificar la fórmula; tres, reemplazar datos, ¿no? En esos tres pasos están basados todos los ejercicios. Ya habíamos dado teoría un rato, explicado cómo se comportan, cómo es el comportamiento de las cargas, y habíamos dado todos los parámetros y habíamos resumido en este formulario. En el primero, que ya se había avanzado en el primer tema, la ley de Coulomb y todo eso, ¿no? El segundo, que involucra el campo eléctrico. El tercero, que es parte también del campo eléctrico, es lo mismo, solo que reemplazando algunos datos, ¿no? El cuarto, habíamos visto que también hay que recordar que la fuerza o el peso en anteriores materias habíamos visto que es masa por gravedad. Masa en kilogramos, gravedad hemos usado para los ejercicios el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Otros autores usan 10 metros sobre segundo al cuadrado, otros usan 9.81. En este caso hemos usado 9.8. Ya. También habíamos dicho que, teniendo en cuenta esta fórmula, podríamos reemplazar en la 2 y, en vez de poner fuerza, poner masa por gravedad dividida entre carga, ¿no? Todo eso se explicó de dónde. El primer ejercicio, ya interpretamos la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es la intensidad del campo eléctrico EA a una distancia de 3 metros de una carga? Entonces habíamos sacado los datos, ¿no? Datos, ¿cuánto será el campo eléctrico? Incógnito, no sabemos. Nos dan una distancia a 3 metros, ¿cuánto será el campo eléctrico? Y la carga generadora, 30 coulombs, negativo, entonces un electrón, ¿no? Habíamos visto que, como es un electrón, pues flechas aquí, ¿no? El del campo eléctrico. Ya, entonces el campo eléctrico va hacia ese lado, pero ¿cuánto es el tamaño? Ya, entonces ya tenemos esos datos. Identificación de fórmulas. ¿Cuál es la fórmula que nos sirve? Tenemos campo eléctrico, distancia, carga. Entonces, de todas estas nos sirve el 3, ¿no? Hay carga, distancia y necesitamos campo eléctrico. K es una constante, 9 por 10. Entonces, aquí está K, y hemos reemplazado directamente, ¿no? Hemos identificado la fórmula 3. K vale el valor, Q el valor, distancia al cuadrado. Habíamos recalcado que la distancia solo es la distancia al cuadrado, no afecta a nada más, y se había sacado esos resultados, ¿no? También habíamos visto cómo poner la calculadora, etc. Ejercicio 2, lo mismo, calcular la intensidad del campo eléctrico de una carga de 3 coulombs a una distancia. ¿Lo ven? Lo mismo, ¿cuánto es el campo eléctrico? Nos dan Q, nos dan una distancia de 7 pulgadas. Identificamos la fórmula. Campo eléctrico tenemos que sacar, ahí está la K, que es una constante, pues coeficiente de Coulomb, la Q de la carga, que es 3, y la distancia al cuadrado. Ya, podemos reemplazar directamente, pero antes hemos hecho este paso. Hemos convertido las 7 pulgadas a metros, ¿no? Alguien lo convirtió rápido y me dictó. Y lo hemos reemplazado, y ya poniendo la calculadora tenemos el valor del campo eléctrico. Y no se olviden de las unidades, ¿no? Poner la calculadora, poner el valor y las unidades que tiene. Ya habíamos repasado cómo
convertimos de dos maneras 7 pulgadas a metros, ¿no? Habíamos dicho, si tenemos 7 pulgadas, pongo cuánto valdrá una pulgada en metros. Por conversión, una pulgada vale 0.0254 metros, ¿no? Se había puesto. Entonces había que 7 multiplicar por esto y dividir sobre 1. Pulgada con pulgada se va, nos queda en metros, nos queda ese valor. Y o podíamos también hacer de la otra manera. Un metro, ¿cuántas pulgadas tiene? Hace rato habíamos hecho una pulgada, ¿cuántos metros tiene? Ahora es un metro, ¿cuántas pulgadas tiene? Con esto, ¿qué hacemos? Pues 7 pulgadas dividimos entre este número y al final nos dan los dos el mismo valor. Y ya con ese dato de 100 ponemos a la fórmula y nos da una sola unidad. Ese nomás es el problema, el 2. El 3. Un campo eléctrico cuya intensidad, ya, datos nuevamente, ya, pero en esta ecuación nos dan el campo eléctrico. Ahí tenemos el campo eléctrico, nos dan una carga. Hay una carga eléctrica de signo contrario a la carga eléctrica creadora. Esto, por cierto, habíamos recalcado que es Q minúscula y no Q mayúscula, porque dice que está a ver, que es de signo contrario a la carga creadora. La carga creadora es Q mayúscula. Esta es la carga puntual, ¿ya? Calcular la masa expresada en gramos. Ya, la masa habíamos puesto, ¿no? Hay que calcular la masa. En este caso nos dan esto. Habíamos identificado fórmulas. Y hemos indicado que es la fórmula número 2. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la 2? Porque tenemos campo eléctrico, nos dan como dato, y una carga Q minúscula que nos dan como dato. Q minúscula como dato. Habíamos dicho que la fuerza tiene newtons y la carga coulombs, ¿no? Las unidades de campo eléctrico. Ya habíamos analizado, hecho el análisis dimensional de los newtons. Hemos llegado a esa conclusión que es que al final la fuerza es igual a masa por gravedad. Y podíamos expresarlo de esta manera: campo eléctrico es igual a masa por gravedad dividido entre Q. Miren, teníamos campo eléctrico como dato, Q como dato, gravedad tenemos como dato también 9.8 hemos tomado, y masa sería lo que no tendríamos. ¿Qué hacemos? Hacemos el reemplazo, Q va a multiplicar, gravedad va a dividir. Antes tenemos el campo eléctrico multiplicado por Q dividido entre gravedad. Y empezamos, se reemplazan los datos. Se ha hecho también el análisis dimensional, que al final se simplifica todo y queda kilogramos, ¿no? Aquí está la simplificación, se hizo toda metiendo estos valores a la calculadora tenemos un número que va a tener, ese número que vamos a sacar en la calculadora va a tener las unidades de kilogramos. Hacemos la conversión muy fácil, multiplicar por 1000 dividido entre, es lo mismo como las pulgadas, ¿no? 1 kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Para que se vayan los gramos. Y ese valor, ¿por qué? ¿Por qué he hecho esa conversión? Porque la pregunta me dice expresada en gramos. Y la respuesta que tenía en kilogramos y al final se convierte en gramos, ¿no? Ya, vamos con la cuarta pregunta. Dice una carga eléctrica de... vamos a sacar los datos, ¿no? La carga Q. ¿Por qué Q mayúscula? Porque dice que está en el aire y crea. La carga creadora, ¿no? El campo eléctrico. Calcular, inciso A, la intensidad del campo eléctrico. Eso no sabemos. Pero nos da un dato, a 20 centímetros de la carga. Ya, entonces tenemos un 20 centímetros, ¿no? Y desde inciso B, la fuerza con la que actúa sobre la carga nos da una Q minúscula. Ya, ahora nuestro entendimiento, esta es la carga creadora y esta es la carga puntual que está en un lugar, ¿no? A 20 centímetros. Ya.
Entonces, ¿qué hemos hecho? Inciso A, hemos identificado fórmulas y hemos pillado esta fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos Q, el campo eléctrico necesitamos hallar y tenemos la distancia. La distancia, para empezar, está en centímetros, lo hemos transformado a metros, ¿no? Ahí está la distancia. La K es 9 por 10 a la 9 y la Q, que es como dato, a la calculadora y tenemos el resultado. Inciso B, identificación. Hemos identificado también que es que nos pide fuerza. Entonces hemos usado la fórmula 2, ¿no? Campo eléctrico, fuerza sobre Q, sobre carga. Campo eléctrico es igual a fuerza sobre Q. Despejamos fuerza, entonces esta carga está dividiendo, pasa a multiplicar. Fuerza es igual a campo eléctrico por Q. ¿Ya? Entonces, ese resultado que habíamos hallado más antes, lo ponemos aquí, multiplicamos por el dato carga y tenemos un resultado que es la fuerza que nos piden, ¿no? En newtons. ¿Ya? Solo es multiplicar este resultado por este valor y ya se tiene ese resultado. No se hacen muchas cosas complejas, por cierto. Y el último ejercicio, que ha sido un poco difícil porque se usa en vectores, ¿no? Ya, hay dos cargas, Q1, Q2, y hay un punto P en el cual tenemos que hallar el campo eléctrico. Ya, esto es lo que nos trae confusión. Aquí carga 1 es 10 picocoulombs, carga 2 dice 4 UQ o micro Q, no se entiende eso. Entonces, lo que habíamos dicho es que no se entiende, no sabemos qué es, pero hemos asumido que es microcoulombs. Y con eso vamos a hacer los ejercicios. Podría ser algunas otras variantes, habíamos explicado ahí, se podría asumir, ¿no? Pero estamos asumiendo que no conocemos y que vamos a ponerlo como microcoulombs para resolver. Ya, tenemos dos, vamos a sacar los datos, ¿ya? Habíamos dicho Q1, aquí Q1, 10 picofaradios, Q2, 4 microcoulombs. Ya. Como estas cargas son las creadoras del campo eléctrico, porque estas van a crear un campo eléctrico, y aquí habíamos dicho, ¿no? Van a crear un campo eléctrico en el punto P, y este E1 va a ser este verde, y este blanco E2 va a ser este. Entonces esos dos van a formar solo un campo eléctrico. Y aquí está, ¿no? Y el campo eléctrico en el punto P va a ser igual a la suma de los dos campos eléctricos que se están creando. Ya. Entonces ahí tenemos Q. Como son generadores, para usar nuestro formulario lo vamos a poner Q mayúscula. Eso es lo que habíamos dicho. Y de los en vez de usar los prefijos directamente lo ponemos como número, ¿no? 10 picocoulombs, 10 por 10 a la menos 12 coulombs, 4 microcoulombs, 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Bueno, micro significa esto, pico significa esto. Eso habíamos aclarado también en la presentación, lo pueden revisar también. Distancia 1, hemos supuesto también que está en el centro, porque dice que está entre las dos cargas, pero no sé a cuánto de la primera o a cuánto de la otra. Hemos supuesto que está justo en el medio, 16 centímetros pone aquí, los 8 aquí y 8 aquí. Pues distancia 1, 8 centímetros, y distancia 2, 8 centímetros. Hay que transformar a metros, hemos hecho la conversión y llega a eso, ¿no? Y ya, identificación de fórmulas. Tenemos Q mayúscula y tenemos distancia. Entonces habíamos pillado la fórmula, la 3 del formulario, la 3 que tiene esa estructura, ¿no? Campo eléctrico, K, Q y D. Tenemos Q y D. Ya habíamos dicho eso. Q1 por cierto, Q2 después. Para el primer campo eléctrico, hay dos campos eléctricos que generan. En primero usamos los datos del primero, Q1, aquí está Q1, y la distancia, ¿no? Su distancia K es constante y haríamos un resultado. Para E2, lo mismo, Q2
ese valor que hemos asumido, que se ha asumido, lo ponemos ahí y nos ha salido este valor grande. Es por este valor, ¿no? Por este valor de Q2. No sabemos si es ese o es otro valor, otra unidad. Bueno, como hemos supuesto esto, nos ha dado ese valor grande. Ya, una vez llegado a ese punto, habíamos dicho que energía en el punto P es la suma de los dos. Habíamos hecho, ¿no? El campo eléctrico en P es la suma de los dos. De este gigante con este pequeño, ¿no? Y habíamos sacado un resultado. Pero habíamos corregido que está mal. No es una simple suma. ¿Por qué? Es vector. Hay que analizar vectorialmente, ¿no? Y habíamos dicho que E1, habíamos hecho el plano cartesiano donde el eje X y el eje Y, donde todo lo que viene hasta es positivo y todo lo que va es negativo. Igual, todo lo que está arriba es positivo, todo lo que está abajo es negativo. Y habíamos visto que el E1 está en dirección positiva. Lo hemos puesto, ¿no? 14.069 positivo. Y el E2 está en dirección negativa. Es por eso que nos cuesta menos. Y el resultado a nivel vectorial es menos 5 millones, bla, 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 bla. Es este resultado. Pero a nivel tamaño es sin el signo, ¿no? Habíamos dicho eso. Sí, se había explicado lo que es el valor absoluto, etcétera, etcétera. Y eso es el repaso. No he podido grabar la clase, he tenido problemas, pero les hice este resumen.